Apocalipsis. Introducción. Clases de 1 a 6. Clase 1. Pastor Eliseo. El estudio del libro de Apocalipsis. Génesis. Capítulo 1. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el inicio, la Biblia es clara y precisa en su exposición acerca de la existencia de un único Dios, creador de los cielos y la tierra. Para llevar a cabo un proceso creativo, es indispensable ser poseedor de un pensamiento que lo desarrolle. Y ese pensamiento se tiene que manifestar a través de un lenguaje, por lo que es inseparable de la capacidad de expresar ideas y conceptos. En consecuencia, resulta imposible concebir la creación sin la asociación intrínseca al lenguaje, como medio de expresión y comunicación. La Escritura confirma fehacientemente que el universo fue diseñado y creado por un único Dios, lo que implica que es el único capaz de pensar y expresarse a través de un lenguaje. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La creación carece de orden y está vacía. En atención a los resultados obtenidos en el proceso de creación, es evidente que dicho desarrollo ha sido realizado por una entidad divina que tiene un pensamiento que se identifica con un lenguaje desordenado y hostil. Este hecho evidencia que al momento de la creación de los cielos y la tierra, dichos elementos fueron concebidos de acuerdo con la totalidad de la esencia del Creador. En consecuencia, el resultado fue algo desordenado y vacío, carente de vida, ya que no era posible que en un contexto donde intervienen la maldad y la muerte, se generara algo ordenado y completo. Cuando las fuerzas del bien y del mal actúan en conjunto, la totalidad de lo que se crea resulta nefasto. Todo es desordenado y no es posible hacer algo que manifieste la existencia de vida. En lo que respecta a la manera de cómo quedó el mundo al comienzo de la creación, revela la condición de lo que estaba aconteciendo con el trasfondo espiritual. Prevalece la obra de las tinieblas. En conclusión, cuando lo creado se encuentra bajo el dominio absoluto de la esencia divina, prevalece la obra de las tinieblas, provocando consecuencias nefastas. La combinación del bien y el mal da lugar a un resultado desastroso, donde la imperfección se apodera de todo. La creación de Dios, llevada a cabo con la plenitud de su esencia, dio lugar a la formación del abismo, un lugar de tormento eterno, en las profundidades del mar, en el núcleo de la tierra, caracterizado por la presencia de cavernas oscuras y tenebrosas, lo que resulta en un entorno escalofriante. En el período creativo inicial, cuando se originaron los cielos y la tierra, aún no se había creado ningún ser angelical ni humano. Sin embargo, las tinieblas ya estaban sobre la faz del abismo. Por tanto, el inicio de la creación manifiesta que fue concebido mediante un lenguaje carente de convicción, impredecible, impuro y desordenado. A pesar de eso, el Espíritu de Dios igual ejercía dominio sobre este caos verbal. La Biblia dice que la creación de los cielos y la tierra fue concebida por un único Dios, quien permitió que su esencia se manifestara en toda su magnitud, lo que incluye aspectos como la maldad y la muerte. Como resultado de esta manifestación divina, la tierra quedó en un estado de desorden y carente de vida. Los dos primeros versículos del libro de Génesis dejan apreciar la consecuencia de lo que sucedió cuando Dios creó los cielos y la tierra con sus dos esencias, el bien y el mal, las cuales en ese momento fueron ejecutadas mezcladas y por eso dieron un mal resultado. El blanco y el negro. Para ilustrar los conceptos iniciales, se puede emplear el siguiente ejemplo. Dos recipientes de tinta, uno de color blanco, que simboliza el bien,
y otro de color negro, que representa el mal. Estos colores, aunque son bien definidos, al ser mezclados, dan lugar al color gris. Al emplear el color gris para pintar en lugar de los anteriores, se debe tener en cuenta que ya no es posible obtener resultados blancos o negros, sino que la tonalidad resultante será la del propio gris. El blanco y el negro están presentes en la obra, sin embargo, son totalmente anulados por la mezcla. Por tanto, el color resultante, el gris, no se puede clasificar ni como blanco ni como negro, sino como una combinación desordenada de ambos colores. La combinación de los colores blanco y negro da como resultado el gris, anulando completamente estos tonos. El resultado final es principalmente impregnado por lo nefasto, como si se pintara con el color negro. Por ejemplo, si un hombre tiene un vaso de agua pura, que representa el color blanco, y un vaso de un veneno letal, que identifica al negro, si los mezcla y se los toma, se muere. Y eso representa el color gris. Cuando se usan de manera conjunta, prevalecen las tinieblas. El desorden de la tierra identifica el pecado, mientras que lo vacío simboliza la muerte. Tras concluir su creación inicial, Dios observó las consecuencias de su obra y no le agradó su resultado, por lo que decidió eliminar esas dos particularidades de sus futuras creaciones, haciendo una separación radical entre sus dos esencias. Decidió que el bien era el mejor lenguaje para determinar su personalidad y crear todo lo relacionado con lo bueno. Esa era la manera más efectiva y agradable de expresarse. Como se ha mencionado anteriormente, si se sigue el ejemplo de los colores, se puede afirmar que Dios decidió hacer desaparecer de la totalidad de su esencia el resultado del color gris, separando el blanco del negro, y tomó la determinación de identificarse completamente con el blanco, anulando por completo la manifestación del negro. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, lo estaba haciendo tomando decisiones fundamentales sobre la totalidad de su esencia, adoptando una nueva personalidad bien definida y terminar con toda la creación desordenada y vacía, anulando de su lenguaje toda palabra de maldad y muerte. Fue necesario que tomara una decisión radical respecto a su faceta destructiva, perversa, injusta y sucia, con el fin de bloquearla por completo en su dimensión creadora. La orden fue contundente y la separación radical. Sea la luz, dividió su esencia en dos lenguajes bien diferenciados, porque decidió ocultar para siempre el lenguaje que expresaba palabras vinculadas con las tinieblas. Al decir, sea la luz, indirectamente estaba diciendo, que desaparezca de mi personalidad la oscuridad. A partir de ahora, solo hablaré de lo relacionado con el lenguaje de la esencia del bien. La luz es un estado existencial ordenado, identificable, limpio, bueno, justo, santo, perfecto y amoroso. Dios, en un acto de gran sabiduría, separó su esencia en dos lenguajes totalmente opuestos para identificarse solamente con uno. Al ser el único ser existente y por no estar diversificado todavía en otros cuerpos espirituales, la decisión de convertirse en la luz dependía exclusivamente de él, ya que no estaba sujeto al libre albedrío de otros espíritus para definir quién quería ser. Por lo tanto, fue una decisión unilateral. Génesis, capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. De acuerdo con lo estipulado en este versículo, se hace constar que tras una exhaustiva evaluación, el Creador llegó a la conclusión de que la luz era beneficiosa, por lo que procedió a separarla de las tinieblas. Dios había determinado en sí mismo dejar de hablar el lenguaje de las tinieblas. Lo anuló, lo hizo desaparecer. Decidió eliminar de su forma de expresarse cualquier palabra que pueda resultar perjudicial, malintencionada, injusta, caótica, imperfecta o que ocasione la muerte.
con el fin de garantizar que a partir de este momento todo lo que cree esté libre de desorden y vacuidad. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios, en su omnisciencia, observó que la separación radical que se autorrealizó contenía un lenguaje fructífero y que el estado de la luz era bueno. Esto le permitió tener una sensación de gratificación, placer, orden, plenitud y perfección. El apóstol Pablo, que era un visionario espiritual, conocía muy bien acerca de esta determinación que Dios había tomado en él mismo. Génesis, capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Una separación eterna entre la luz y las tinieblas. En la creación inicial, lo desordenado representa el pecado y lo vacío a la muerte. Entonces, le resultó fácil a Dios, antes de crear los espíritus en los que se iba a diversificar, tomar la decisión unilateral de ser la luz. Sin embargo, después de proyectarse en los humanos, dependía del libre albedrío de cada uno para ser nuevamente luz dentro de ellos. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, su propósito divino era convertir los espíritus de los hombres a la normalidad del principio, cuando Dios había decidido ser plenamente la luz. Dios, en su infinita sabiduría, separó espiritualmente el día de la noche, estableciendo una diferencia abismal e irrefutable. La Escritura expresa que transcurrieron la tarde y la mañana, y se hace evidente que entre ambos periodos debía encontrarse la noche. Este pasaje está redactado de esta manera para manifestar que Dios, aunque la noche permanece, Él solo actúa bajo la soberanía de la luz. En consecuencia, unió la tarde con la mañana y eliminó la noche. Esto significa que aunque las dos esencias continuaban presentes, el mal lo había bloqueado por completo en su personalidad. Dios había decidido ser la luz por toda la eternidad, lo que implica que solo hablaría con el lenguaje del bien. Y al igual que en el origen de la creación, cuando Dios determinó ser la luz y bloqueó las tinieblas, cuando Jesús vino al mundo, se le encomendó la tarea de erradicar la maldad de la esencia humana, introducida por el pecado de Adán, que los había convertido en seres desordenados y vacíos, haciéndoles perder la gloria de Dios. Debido a esta situación, que distanció al ser humano de la comunión divina, motivó la llegada de Jesucristo, quien vino a derrotar el pecado, símbolo de lo desordenado, y la muerte, en representación de lo vacío. De este modo, se convirtió en el prototipo a seguir para poner fin a estas maldiciones. Para vencer el pecado, el hombre debe arrepentirse y volver a sujetarse a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Debe meditar permanentemente en su palabra para que se le guarden en el corazón y se le transformen en gracia. De esta manera podrá tener una vida espiritualmente ordenada. Para vencer a la muerte, debe orar constantemente para vivir del pan de cada día y utilizar su libre albedrío solo para tomar decisiones acordes a la voluntad del Padre Celestial, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Jesús y del Evangelio, la salvará. Dios comenzó a ordenar la obra. Cuando el Creador determinó ser la luz y separó su esencia buena de la mala, comenzó a ordenar la obra que había creado en estado de desorden y a llenar lo que estaba vacío. Dios, en su infinita sabiduría y omnisciencia, comenzó a planificar
meticulosamente la obra. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, aunque su esencia perversa estaba presente, sin embargo, había tomado la firme determinación de erradicarla por completo. Había llegado a la resolución de no volver a utilizar jamás el lenguaje de la maldad, y eso es lo que pretende de cada hombre que anhela convertirse en su hijo, que haga lo mismo. En consecuencia, es posible identificar la disparidad entre la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios obró bajo la totalidad de su esencia, obteniendo un resultado deficiente, una obra desordenada y vacía, hasta el momento en que expresó: sea la luz. El cambio de lenguaje ocasiona un resultado notable, ya que toda la primera obra desordenada se pone en orden, y lo que estaba vacío comienza a llenarse. Más adelante, al analizar el desarrollo del relato, se puede apreciar, a través de lo que revela la Escritura, que cuando Dios obra a través de sus dos esencias, se identifica con el nombre de Jehová, pero cuando lo hizo a través de la luz, se manifiesta como el Padre Celestial. Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús, al revelar su naturaleza divina entre los hombres, se identifica como la luz del mundo y como el Hijo de Dios. En consecuencia, la luz se convierte en una representación evidente del Padre Celestial. Esta concepción se encuentra en consonancia con la decisión tomada por el Creador en el principio del Génesis, cuando se pronunció: sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Jesús es el resultado de la separación entre el bien y el mal, representando la personalidad que Dios decidió adoptar. Es el corazón del Padre Celestial, encarnando el orden y la plenitud divina. Por eso, el Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el resultado de la separación entre el bien y el mal. Él representa la personalidad que Dios decidió tener de la totalidad de su esencia. Es el corazón del Padre Celestial dentro de un cuerpo humano. Es el orden y la plenitud divinos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ningunas tinieblas en él. Este versículo también revela la separación definitiva que Dios hizo en su esencia cuando decidió ser luz y anular por completo el mal, al que se refiere como tinieblas. Dicha división que Dios realizó en sí mismo, tras la observación de las consecuencias de la creación inicial por parte de Dios, no anula la presencia de Jesús desde el principio de ella, ya que representa los pensamientos del Creador y se manifiesta a través de los mismos. Dichas palabras han sido proferidas bajo la clara influencia del Espíritu de Dios. Las Escrituras, en el momento de la creación de los cielos y la tierra, revela y afirma que todo fue realizado por la presencia del Espíritu de Dios, destacando radicalmente que en ese momento no se identificaba dicha influencia con el Espíritu Santo debido a la presencia del mal en la obra de la creación. Por lo tanto, es imprescindible identificar y destacar esta diferencia, porque el Espíritu de Dios representa a todo lo ordenado y lo que tiene vida, mientras que el Espíritu de Dios puede manifestarse en lo desordenado y vacío. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios el Verbo. Una cosa es el principio de la creación de los cielos y la tierra, y otra cosa totalmente diferente es el principio que no tiene principio. Jesús estaba en los dos. Cuando se refiere al Verbo, representa la personalidad del Padre, y cuando se refiere a Dios, lo hace en relación con la plenitud de su esencia. En el inicio, el Verbo está metido en la totalidad de la esencia. Por eso, al principio, la creación estaba desordenada y vacía, porque la palabra estaba obrando bajo la influencia del Espíritu de Dios, que simboliza la unión de las dos esencias. El Verbo representa la esencia del bien, la comunión del Espíritu Santo, junto con el lenguaje que Dios escogió en él para expresarse. De esa manera, identifica a la personalidad del Padre Celestial. Tienen que estar unificados. Son inseparables. Cuando Dios decidió definirse y dijo, sea la luz, desde ese momento se puede identificar al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo y aparece en escena el Verbo identificado con el nombre de Jesús. Por eso, no se encuentra al Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, sino al Espíritu de Dios, al que se identifica con el nombre de Jehová. La luz simboliza atributos como santidad, pureza, justicia, bondad y amor. Tras la separación de las dos esencias, cada pensamiento emanado de Dios representa a Jesús, que personifica toda manifestación voluntaria de Dios, la que Él escogió en sí mismo para que sea su personalidad. Por consiguiente, cuando Jesús fue enviado a la tierra con un espíritu vivo dentro de un cuerpo humano, desde su infancia se esforzó por meditar profundamente en las Sagradas Escrituras para formar en su corazón al Verbo de vida. Una vez que adquirió la personalidad de la esencia buena, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para entender correctamente la Escritura, es sumamente importante saber diferenciar las obras que identifican a Dios como Jehová, de las que son propias del Padre Celestial, ya que son dos manifestaciones completamente diferentes. Quien no las comprenda en profundidad nunca podrá entender correctamente la conclusión del libro de Apocalipsis y agradar completamente el corazón del Padre. Clase 2. Génesis capítulo 1, versículos 5 al 28. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.
y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ordenó y llenó la tierra. Cuando Dios decidió ser luz, relata especialmente cómo ordenó y llenó la tierra, y de igual manera también lo hizo con los cielos. Él había dejado todo en un estado tan glorioso que al contemplarlo dijo que todo lo que había realizado era muy bueno. Dios, tras tomar la decisión de determinar ser la luz divina, la manifestación creacional experimentó una transformación radical al iniciar la realización de todas sus otras obras a través del amor, la justicia, la bondad y la santidad. En su calidad de ser supremo, generó el universo con el propósito de disfrutarlo por sí mismo, a través de diversos espíritus angelicales y humanos en los que se diversificó y a los que les proporcionó libre albedrío para que cada uno escogiera con su propia voluntad lo que más le gustaría experimentar de su gloriosa existencia. Dios es un ser infinito, una fuente creativa inagotable, y cada espíritu, según la intimidad y el conocimiento que obtuviera de él, podría experimentarlo y expresarlo de manera individual. El Creador, en su infinita sabiduría y benevolencia, les brindó a los espíritus humanos un cuerpo físico con el propósito que lo pudieran manifestar en la tierra, y los dotó como con sensores para que en cada experiencia vivida puedan percibir lo mismo que Dios experimenta en su interior. Por consiguiente, todo ser espiritual está provisto de sensores de emociones, sensaciones y sentimientos, con el propósito de que puedan experimentar la gloria de Dios. En consecuencia, según lo que un hombre percibe en su interior, puede entender que esa misma percepción se refleja en la experiencia divina. Al momento de crear, Dios, en su calidad de único espíritu existente, y debido a su omnisciencia, ya estaba en conocimiento de todo lo que iba a acontecer con el querubín Lucero, con Adán y con el resto de los espíritus en los que se diversificó por toda la eternidad. En el momento de la creación se produjo una simultaneidad en el tiempo eterno, porque a pesar de que cada espíritu posee un libre albedrío, Dios en su omnisciencia conocía con antelación de qué manera iba a utilizar dicha libertad, porque a pesar de haberle concedido la capacidad de ser independiente, todos los espíritus son una derivación de él mismo. Dios, en su omnisciencia, previó la rebelión de Lucero, que luego de pecar se convirtió en Lucifer, y también de Adán. Sin embargo, a pesar del daño que estos dos les infligirían a muchos espíritus creados, Dios no iba a interrumpir su plan original. Ya había determinado manifestar su amor a muchos espíritus que le iban a corresponder con su libre albedrío y le iban a permitir disfrutar de su creación
a través de ellos. Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El ejército de ellos. En el presente versículo resulta imperativo comprender la razón por la cual Dios afirma que los cielos, la tierra y todo el ejército celestial de ellos fueron creados. Esto se debe a la insurrección de estos dos espíritus, principalmente el del querubín lucero, lo que ocasionó que todos los espíritus iban a tener que definirse para determinar a qué ejército iban a pertenecer, si al del reino de la luz o el de las tinieblas. Como consecuencia de la insubordinación de Lucero frente a la voluntad divina, se generó una reactivación de la esencia del mal, la cual había sido originalmente expresada por el Creador como parte de la creación del universo y que posteriormente desechó de la personalidad que escogió para manifestarse ante su creación angélica y humana. Dios era plenamente consciente de la rivalidad universal que la mencionada rebelión iba a suscitar. En consecuencia, se hace referencia a los ejércitos creados en el cielo y en la tierra, por el conflicto espiritual que iba a provocar en todos los espíritus en los que se diversificó. Como es sabido, muchos ángeles caídos y también de seres humanos iban a prestar atención a las mentiras y engaños de Lucifer y se iban a rebelar contra su creador. Por consiguiente, se verían obligados a combatir contra los demás espíritus que decidieron seguir a Dios. De todas formas, aunque Lucifer, transformado en la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón, se convirtió en su enemigo y durante la rebelión arrastró a muchos, puesto que todo se trata de la esencia de Dios. Es importante destacar que el Señor sabe todas las cosas que van a ocurrir antes de que sucedan. Por lo tanto, debido a su omnisciencia, es imposible que un espíritu pueda sorprenderlo con alguna manifestación impredecible. Es crucial tener en cuenta que todo espíritu necesita, en primer lugar, de su permiso para obrar. Aunque Dios creó todo a través de su amor y dijo que era bueno en gran manera, el caos espiritual era inevitable, pero todo lo que iba a suceder con la revuelta estaba por fuera de su proyecto original, no era su voluntad. Aunque Él anuló el mal en su totalidad, al otorgar a los espíritus en los que se diversificó el libre albedrío, existía la posibilidad de que alguno pudiera activar la esencia del mal. Esto fue precisamente lo que sucedió con Lucero. Puso en acción por su propia voluntad, nuevamente la esencia que ocasiona el mal, el lenguaje que provoca sufrimiento y genera desorden y vacío. Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Palabras influenciadas por el Espíritu Santo. De acuerdo con las Escrituras, Dios ordenó y colmó todo mediante la luz a través de la manifestación de su Hijo Jesucristo, ya que sus palabras estaban impregnadas del Espíritu Santo. No obstante, en un determinado momento del relato, la Escritura comienza a identificar a Dios con el nombre de Jehová. Si Dios ya no obraba a través de la combinación de sus dos esencias y había determinado ser luz eternamente, ¿por qué se hace reconocer por Jehová? Una vez que Dios perfeccionó y completó su obra creacional, en el transcurso del tiempo se produjo la rebelión del querubín lucero, lo que resultó en la reaparición de la esencia del mal que Dios había eliminado de su personalidad, y esto influyó en el libre albedrío de los espíritus, contaminándolos. Tras su rebelión, Lucifer logró captar por medio de engaños a una tercera parte de los seres angelicales, degenerando también su esencia, y los volvió en contra de Dios. Por medio de esta insurrección, Lucifer acrecentó la presencia del mal en el Creador, ya que todo se trata de Dios. Lucifer logró con su rebelión enfrentar a Dios con él mismo. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Tú
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El ángel de Jehová. El querubín lucero, como todos los demás ángeles, fue creado a través de la luz. La Escritura dice que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló maldad en su corazón. La perfección con la que fue creado le fue de tropiezo y dio lugar a su degeneración y permitió que el mal contaminara su esencia divina, la parte que le brindaba la perfección. Lucero tenía el control financiero del cielo y tras rebelarse contra Dios logró engañar a una tercera parte de los ángeles mediante contrataciones injustas y se unieron a su rebelión. Cada ángel que se volvía contra Dios hacía que éste se fuera contaminando cada vez más con la maldad, ya que todo gira en torno a él. En definitiva, lo que hizo Lucifer desde el momento en que pecó fue mezclar nuevamente las dos esencias de Dios, ya que con su pecado lo contaminó y lo hizo volver a su estado original cuando creó los cielos y la tierra. La luz identifica a Dios cuando se manifiesta como un padre, y Jesús es su hijo. En consecuencia, este mal perpetrado por Lucifer ocasionó un daño tremendo en Dios porque le hizo perder la paternidad sobre todos los espíritus creados, y Jesús ya no puede ser reconocido como su hijo, ya que el Padre y el Hijo son uno solo. Con la degeneración de Lucifer y los ángeles, también se descompuso esa relación. Por ese motivo, en el Antiguo Testamento ya no se habla del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Dios, el mismo que actuó en el principio, cuando creó los cielos y la tierra. En consecuencia, tras su descomposición espiritual, Dios se identifica con el nombre de Jehová, que hace referencia a su manifestación con ambas esencias, mezcladas la del bien y la del mal, actuando conjuntamente. A partir de ese momento, al perder su naturaleza pura, a su Hijo se lo reconoce como el ángel de Jehová, y se le puede ver en el Antiguo Testamento, donde es nombrado varias veces y actúa en diferentes situaciones. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó de manera individual. Por tanto, la contaminación de Lucifer no llegó a todos, sino solo a aquellos que sucumbieron al engaño y traicionaron a Dios. Los ángeles que sabiamente superaron su astucia siguieron permaneciendo bajo el dominio de la luz. Sin embargo, Dios, que contiene a todos los espíritus, recibió la contaminación y perdió su personalidad escogida junto con su Hijo. Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Poco menor que los ángeles. En consecuencia, se observa que en determinados pasajes de la Escritura se habla de este momento en que el Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles que no se dejaron contaminar. No obstante, a pesar de ello, Dios le otorgó ser el creador de todas las cosas y poseedor de todo, a pesar de que su esencia se vio afectada por el mal. El Hijo de Dios, ahora convertido en el ángel de Jehová, continuó siendo el único medio a través del cual se transmitían los pensamientos de Dios. Solo a él lo coronó de gloria y de honra, y lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo puso debajo de sus pies. Tras haber entendido que el Señor creó los ejércitos del cielo y de la tierra, porque sabía lo que iba a pasar con Lucero y con Adán, se puede entender por qué Dios se identifica con el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová representa a las batallas corporales. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el primer libro de Samuel se puede apreciar que Jehová representa las guerras físicas. Por eso se le ve dando instrucciones para que en el contexto de las batallas se proceda a matar a niños e incluso a bebés, porque Jehová identifica la manifestación de las dos esencias del Creador. En este pasaje, Dios instruye al rey Saúl a través del profeta Samuel para que destruya a los amalecitas. Esta orden forma parte de un contexto histórico y teológico más amplio en la Biblia, donde los amalecitas eran enemigos constantes de Israel y habían atacado a los israelitas cuando salían de Egipto. La orden de destrucción total era una práctica común en los juicios divinos por parte de Jehová en momentos específicos de la historia. Es importante destacar que Jehová utiliza el mal para obtener un bien futuro, con el fin de que todo vuelva a la normalidad, para que otra vez se convierta en la luz y se pueda identificar nuevamente como el Padre Celestial de la creación espiritual y que recíprocamente lo amen. La obra de Jehová en el Antiguo Testamento tenía como finalidad preparar todo para que cuando Jesús viniera a la tierra engendrado por el Espíritu Santo, pudiera discernir espiritualmente cómo debía actuar para vencer la obra de Lucifer y de todos los integrantes del reino de las tinieblas. Por consiguiente, se puede afirmar que Dios experimentaba una profunda satisfacción con el rey David, puesto que éste siempre le consultaba sobre cómo debía actuar para vencer a sus adversarios. En cada victoria, el rey le dejaba a Jesús una nueva estrategia, de modo que, cuando éste viniera a la tierra, supiera cómo debía obrar espiritualmente para vencer al reino de las tinieblas. Clase 3. Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Jesús aprendió cómo vencer al enemigo. De este modo, Jesús aprendió a vencer a los adversarios de su Padre mediante la meditación de la palabra y a ponerlos a todos debajo de sus pies. Cuando Jesús vino al mundo, después de vencer en el desierto todas las obras del diablo, se convirtió nuevamente en la luz del mundo. Es decir, comenzó a obrar de nuevo con la personalidad que Dios había escogido cuando dijo: «Sea la luz». ¿Cuál es esa manera de proceder? Es importante destacar que su proceder nunca se ve influenciado por fuerzas de las tinieblas, ya que la luz es completamente opuesta. La lucha de Jesús se centraba exclusivamente en combatir a los espíritus de los ángeles rebeldes y a los demonios, ya fuera atándolos o expulsándolos. Nunca incurrió en acciones perjudiciales contra otro ser humano. Si era atacado por los hombres, no se defendía, sino que lo ponía todo en manos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La única manera de garantizar la derrota del mal es a través de la retribución positiva. Los creyentes que adoptan esta práctica como su principal enfoque están destinados al éxito. Diferencia del obrar de Jehová con el Padre. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: «No subas,
sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En esta ocasión, David se dirige a Jehová antes de enfrentarse a los filisteos, y Jehová le proporciona instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el ataque. En este pasaje, Jehová no solo aprueba la batalla, sino que también le proporciona a David una estrategia específica para obtener la victoria. En lugar de un ataque frontal, Dios instruye a David para que rodee al enemigo y espere una señal sobrenatural, el sonido que iban a producir las copas de los árboles antes de atacar. En efecto, existe una discrepancia significativa en las metodologías empleadas por Jehová y el Padre Celestial. Jehová se encarga de librar las batallas entre hombres, mientras que el Padre se ocupa de las batallas espirituales. Es importante destacar que el Padre es incapaz de golpear a un hombre, ya que esto implicaría una oportunidad para que el diablo se burle de él, pues estaría golpeándose a sí mismo porque todo se trata de Dios. El Señor actuó como Jehová en el Antiguo Testamento para engañar al reino de las tinieblas mientras preparaba su plan redentor para derrotar definitivamente a Lucifer y sus seguidores. Por ese motivo, bajo el gobierno de Dios, actuando como Jehová, los hombres no podían recibir la salvación, ya que para obtenerla deben actuar con la personalidad que Dios escogió para manifestarse a sus criaturas. Actuando como Jehová, con la mezcla de las dos esencias, era imposible que esto sucediera. Cualquier acto relacionado con la esencia del mal se considera pecado. Jesús vino a este mundo para perdonar a aquellos que han cometido dichos pecados y guiarlos hacia la esencia del bien. Para que un creyente pueda acceder al cielo, debe asimilar la personalidad del verbo de vida. El pensamiento de Dios del comienzo. Al principio, Dios pensó en crear los cielos y la tierra para gobernar como Padre de la creación desde el trono ubicado en el tercer cielo y disfrutar de ella a través de los espíritus en los que se diversificó. Sin embargo, durante el tiempo que todo se estaba desarrollando en su mente, el Creador vio lo que iba a suceder con su plan. La esencia del mal se iba a introducir en él y lo iba a distorsionar por completo. El pecado de Lucero facilitó el acceso al mal, lo que resultó en la intervención divina de Dios bajo el nombre de Jehová. El enfoque migró desde la tierra hacia el cielo, con el propósito de restaurar el orden y erradicar la influencia negativa del plan divino. La tierra se convirtió en una prioridad, ya que su resultado sería determinante para el desarrollo del proyecto. Jesús es el instrumento a través del cual las cosas del cielo volverán a estar en armonía con las de la tierra. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 20. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La obra de Jesús era crucial en la reconciliación. El pecado hizo que el plan de Dios se modificara, por lo que era crucial para la reconciliación la obra redentora de Jesús. Por eso, el enfoque cambió de la tierra al cielo y dio lugar a la aparición de Jehová. El derramamiento de la sangre de Jesús era fundamental para eliminar el pecado que había destruido la relación entre los seres humanos y las cosas del cielo.
y para que Dios pudiera manifestarse nuevamente a su creación como Padre. El Señor Jesús vino al mundo para restablecer al que está sentado en el trono del cielo. Mediante la comunión de la palabra con el Espíritu Santo, se busca iluminar a los hombres para anular en ellos la esencia del mal. Aquellos que acepten a Cristo como su Salvador serán reconciliados nuevamente con el Padre Celestial. Génesis, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Tras la rebelión de Lucifer, el hecho de que Dios se identificara con el nombre de Jehová revela que, cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo a través de la totalidad de su esencia. Por eso estaban desordenados y vacíos. Por eso este versículo dice, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. En el primer versículo de la Biblia, no era necesario que Dios se identificara con un nombre, ya que no había nadie a quien presentarse. Sin embargo, después de crear a los espíritus angelicales y humanos, necesitaba darse a conocer por su nombre. A partir de este momento y hasta la venida de Jesús a la tierra, todos los patriarcas, reyes y profetas identifican a Dios con el nombre de Jehová. Sin embargo, después de la venida del Mesías, Dios nunca más se hizo llamar por ese nombre, ya que no se identifica con esa manifestación contaminada. La personalidad que Dios escogió de toda su esencia para expresarse es la de la luz, por eso no hay tinieblas en él. Dios aborrece su esencia del mal. El Señor uno es. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Antes de comenzar el estudio del libro del Apocalipsis, es necesario y fundamental tener la revelación correcta de lo que se resalta en las Sagradas Escrituras en el primer mandamiento, porque si se destaca en primer lugar, significa que se le debe atribuir la mayor atención. Si el Espíritu Santo concede la inspiración necesaria para descifrar su mandato, el creyente comprenderá que, dependiendo de su correcta interpretación, podrá entender todos los demás mandamientos y el sentido preciso de las enseñanzas de los profetas, de Jesús y de los apóstoles, y especialmente cuál es la voluntad de Dios para sus seres creados. Si el mandamiento dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso significa que es el único creador que realizó los cielos y la tierra. Por lo tanto, esa definición lleva a la conclusión de que todo lo que acontece y se experimenta en el universo tiene que ver con él. No existe la posibilidad de que exista otro Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En base a lo que revela este mandamiento, la existencia de todos los espíritus angelicales y humanos se debe a la presencia del único Dios. No hay otra alternativa posible de vida. El Creador lo sustenta absolutamente en todo, como se ha mencionado anteriormente. Es importante destacar que esta iluminación permite comprender que su existencia provoca la eternidad. Es decir, que la eternidad es un tiempo indefinido, que no tiene ni principio ni fin. Su presencia determina lo infinito. Sus pensamientos, palabras y acciones perduran por los siglos de los siglos. Por tanto, todo lo que piensan, dicen o hacen los espíritus, a los que Dios dio vida, también tiene resultados eternos. Por esta causa, cada ser creado debe ser consciente de la gran responsabilidad que conlleva el privilegio de existir en este universo, ya que cada pensamiento, palabra, acción, gesto o costumbre que ejecute tendrá un impacto duradero en su eternidad. Dios vive la eternidad en tiempo presente. Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, habita en cada instante del presente, desafiando toda noción de tiempo lineal y limitado. El único Dios, a quien no se puede limitar a manifestarse en un tiempo determinado, es atemporal
y por lo tanto está más allá del tiempo. Para él no existen el pasado y el futuro, sino que experimenta todo permanentemente en tiempo presente. Dado su carácter todopoderoso, todos los aspectos del universo ya habían sido concebidos en su mente. Sin embargo, en un momento específico de la eternidad, decidió revelar la creación del universo, haciéndolo visible y materializando a todos los seres angelicales y humanos que lo habitarían. Todo había sido meticulosamente diseñado en su mente por toda la eternidad. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo está planeado para que en el tiempo estipulado se vaya materializando en ese tiempo infinito, y a esa construcción eterna se le conoce como la verdad. Todo lo que aconteció en ese tiempo de creación no permite ninguna variante posible. Dios otorgó a los espíritus creados la facultad de ejercer libremente su voluntad y expresar sus emociones. Les dotó de voluntad, sentimientos, emociones y sensaciones, y los diseñó con 5 sentidos como receptores de lo externo, con el propósito de que sirvieran como instrumentos para la recepción de información y pudieran expresarse de manera independiente. Los sentidos son los responsables de desarrollar la personalidad de cada ser viviente. En el momento en que Dios decidió poner en marcha su poder evolutivo, sucedió absolutamente todo. Y desde entonces sabe para siempre cuál fue la decisión que tomó cada espíritu con la independencia que le otorgó. Si eligió hacer el bien o el mal. La computadora cuántica. Efesios, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La aparición de la computadora cuántica, trabajando en conjunto con la inteligencia artificial, resulta de gran ayuda para comprender mejor lo que sucedió en la mente de Dios cuando decidió crear la eternidad, el espacio, la materia y la existencia de todos los espíritus. A una computadora o sistema de esa magnitud se le pueden dar los datos de referencia de lo que se quiere hacer o calcular, y en cuestión de segundos tiene toda la información procesada con el resultado solicitado, ¿no? Por ejemplo, se le da como referencia una historia para realizar una película. Se le pide que trabajen en el guión 5.000 personas y que cada una proceda con un papel diferente dentro de la historia. Y en cuestión de segundos lo tiene todo desarrollado. Es sorprendente lo que puede llegar a hacer. Algo similar, pero exponencial, aconteció en la mente del creador, con la diferencia de que, después de que Dios determinó cuál era el motivo de crear los cielos y la tierra, a los millones de espíritus participantes no se les dio un guión con lo que tenían que decir o hacer, sino que se les dio libre albedrío para que escogieran cómo proceder dentro del plan original. Pero todo sucedió en un instante. La mente de Dios desarrolló la eternidad con las decisiones individuales que tomó cada espíritu. Algunos decidieron aceptar a Jesús como Salvador e ir al cielo. Otros decidieron seguir al diablo y pasar la eternidad en el lago de fuego. La computadora cuántica, junto con la inteligencia artificial, permite a los hombres entender un poco mejor lo que sucedió antes de la creación material del mundo. La manifestación visible de lo sucedido en la mente de Dios es la mayor demostración de su misericordia con los espíritus humanos, para que cada uno pueda alcanzar la salvación. Esta es la oportunidad divina para que cada hombre analice su comportamiento ante la predicación del Evangelio y medite sobre cómo utiliza su libre albedrío. Si comprende que está obrando de manera opuesta a los mandamientos y a la voluntad del Padre Celestial, debe aferrarse a la misericordia de Dios para arrepentirse y ordene sus caminos de acuerdo con las exigencias necesarias para entrar en el cielo. La gran oportunidad que da Dios. La creación visible de los cielos
y la tierra es la gran oportunidad que Dios les brinda a los seres humanos por su misericordia para que los que transitan por un camino erróneo acepten a su Hijo Jesús como el Mesías, su enviado especial que descendió del cielo para que se arrepientan, enderecen sus caminos y alcancen la salvación. Clase 4. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esencia y personalidad de Dios. Debido a lo estudiado en la clase anterior, la revelación del primer mandamiento de todos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, da un entendimiento claro y profundo de que todo lo que acontece en el universo se trata únicamente de Dios. Eso significa que, si Adán desobedecía y comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, se arriesgaba a que le sucediera algo ciertamente malo. Activaría en su vida la esencia mala del Creador, la que Dios no quería que los seres humanos conocieran. Es sumamente importante entender la diferencia entre la plenitud de la esencia y la personalidad del Creador, ya que son dos cosas muy distintas. Al ser Dios, el único espíritu viviente del universo, hablar de su esencia implica referirse a la unión del bien y del mal, ya que no pueden existir estas dos particularidades si no están vinculadas directamente al único creador. Tanto el bien como el mal complementan la totalidad de su esencia. Cuando se habla de la personalidad con la que Dios quiere identificarse ante los seres humanos, hay una gran diferencia, porque se refiere a la parte que Él escogió de su esencia para darse a conocer ante ellos. Por eso es tan importante destacar este punto antes de analizar el libro del Apocalipsis. Él decidió ejecutar solamente el bien de las dos particularidades que forman su esencia, la del bien, identificada con la luz, y la del mal, representada por las tinieblas. Él determinó expresarse únicamente ejecutando el bien, porque Dios aborrece en gran manera la manifestación de su esencia mala, y por esa razón también abomina a todos los espíritus que deciden ponerla por obra. Dios creó primero a los espíritus angelicales, y en ese momento todos ellos fueron programados únicamente con el conocimiento de su esencia buena. A todas las huestes celestiales, seres vivientes, querubines, serafines, arcángeles, etc., los formó e introdujo en su corazón su personalidad. Lo sistematizó con la parte de su esencia que le agrada. Su deseo era que todos los habitantes del universo nunca conocieran la parte relacionada con su lado malo, para que pudieran convivir en paz y armoniosamente. El degeneramiento de Lucero. La esencia mala, que estaba anulada y oculta en Dios, se introdujo en el universo por causa del querubín Lucero, que decidió por voluntad propia convertirse en un espíritu malvado y aborrecible para el Creador, ya que profanó la parte de la presencia de Dios que tenía en su corazón al rebelarse. En el libro de Ezequiel, a través del rey de Tiro, se detalla de forma indirecta lo que sucedió con este querubín creado, que era el sello de la perfección para que se convirtiera en un ser despreciable, inmundo, injusto y malvado. Con estas nuevas particularidades en su personalidad, le dio acceso al reino de las tinieblas en el universo, es decir, permitió que se manifestara la parte de la esencia mala de Dios, la que él nunca quiso que su creación conociera. Esto es fundamental que se entienda. El Espíritu de Dios es quien permite la existencia del universo, una enorme extensión de espacio en la que habitan todos los espíritus derivados del Creador. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 y 15. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La aparición de la esencia del mal. Estos versículos son muy importantes para demostrar la inocencia de Dios ante la aparición del mal en el universo. Al igual que los demás seres angelicales, Lucero fue creado y programado por Dios con una personalidad buena, escogida especialmente por el Creador entre sus dos esencias. Este querubín era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se olvidó de que dependía totalmente de Dios para existir y expresarse, y actuó incorrectamente, lo que provocó que apareciera en él la maldad. Lo que hizo Lucero con su rebelión fue degenerar la buena información que Dios le había puesto en su corazón, y eso provocó el caos universal. Para entender mejor lo sucedido con este querubín, el siguiente ejemplo es de mucha ayuda. Es como una empresa de lácteos que desea crear un nuevo producto para sus consumidores. El ingeniero de alimentos nunca lo desarrolla con la intención de que les haga daño a quien lo consuma, sino todo lo contrario, para que tenga más vitalidad y su cuerpo funcione mejor. Ejemplo del yogur. Por ejemplo, el tecnólogo decide crear un nuevo yogur y el envase en el cual lo va a comercializar puede ser de cartón, plástico u otro material. Sin embargo, la composición del producto lácteo es totalmente diferente a la del recipiente en el que se va a colocar para su venta. Son independientes el uno del otro y completamente distintos. El producto lácteo es bebible y el envase es de un material desechable. El yogur que se introdujo en el envase fue creado por el técnico para que lo consuman sus clientes, pero el envase se desarrolló de una manera distinta y tiene una función y finalidad diferentes. Uno se aprovecha para mejorar el cuerpo y el otro se desecha una vez que el producto se consume. El propósito del recipiente es momentáneo. Su vida útil está sujeta al yogur. Solo es práctico mientras se le da la función correcta a su contenido. Después se desecha. Lo importante y que hay que preservar con cuidado es el producto lácteo, porque si no se protege manteniendo ciertas condiciones, se puede descomponer y, si se consume en mal estado, puede llegar a matar a una persona. Al final, el producto lácteo, que fue creado por el técnico con mucho amor y para hacer el bien, termina obrando de manera totalmente opuesta por el descuido y puede matar a quien lo ingiera. La perfección es muy peligrosa. Este es un buen ejemplo, porque algo similar ocurrió con Lucifer. La perfección con la que Dios lo creó lo confundió y lo llevó a degenerarse. No supo asimilar la buena programación que su creador le había puesto en su corazón y perdió la noción de que era un ser totalmente dependiente. Eso lo llevó a autoengañarse y a rebelarse contra su creador, descompuso su espíritu y permitió que apareciera en su interior la esencia opuesta, la del mal, que Dios aborrece. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eras el querubín protector, el sello de la perfección, la obra maestra de Dios, pero te enalteciste por tu majestuosidad, tu hermosura y tu sabiduría, y te olvidaste de que eras un ser creado. Te rebelaste contra tu Creador. Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 y 18. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra
a los ojos de todos los que te miran. El esplendor con el que fue creado lo confundió. Consideró que podía ser como Dios, se rebeló y por tanto pecó, lo que ocasionó que se descompusiera toda la buena información que había en su corazón. La Escritura dice acerca de este autoengaño: profanaste tu santuario, es decir, degeneraste tu corazón, donde se guarda la personalidad de cada espíritu, y te convertiste en un ser totalmente opuesto a Dios. Todo lo maravilloso y bueno que había en ti se transformó automáticamente en horripilante y malvado. Por todo esto, Lucero, como ser creado, permitió que la esencia buena que tenía de Dios se descompusiera por completo, hasta el punto de que hizo aparecer en el universo su esencia mala, lo que provocó un conflicto interno en el Creador. Tras este terrible evento universal, al ser Dios el único espíritu existente, Lucero pierde su protagonismo y desaparece de escena, ya que, a partir de ese momento catastrófico, se activa lo que la Escritura llama las tinieblas, la esencia oscura del Creador. Desde ese momento fatídico surge el enfrentamiento entre los dos reinos, el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas. Este querubín rebelde, con su pecado, hizo que Dios tuviera que luchar contra sí mismo. En consecuencia, es de suma importancia tener un conocimiento profundo del primer mandamiento, que dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo así se puede entender con claridad la gravedad de esta rebelión, ya que no se trata de un conflicto entre Dios y Lucifer, que solo es un receptor de la personalidad del Creador, sino que este acontecimiento enfrentó al que estaba reinando sentado en el trono del cielo con él mismo y provocó el caos en esa silla de gobierno. Alabanza al mayordomo infiel. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Después de rebelarse contra su creador, Lucifer también buscó aliados para no quedarse solo. Este querubín, además de todas las responsabilidades que Dios le había delegado por su buen desempeño, también era su tesorero y se ocupaba de las finanzas del reino. Una de las actividades que tenía era realizar transacciones comerciales con las huestes angelicales. Sin embargo, cuando Dios lo descubrió usando de manera desordenada sus bienes y entendió que le iba a quitar su cargo de mayordomo, ideó un plan magistral para, mediante engaños en las transacciones, confundir a un alto porcentaje de los ángeles que compraban las mercancías y que a raíz del fraude se sumaran a su rebelión y se convirtieran en sus aliados. Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En el libro de Lucas, el evangelio que enseña acerca de la economía del reino de los cielos, se relata de manera indirecta lo que aconteció con Lucifer cuando manejaba la economía de Dios. En la historia
se identifica a Dios con el hombre rico y a Lucero con el disipador de sus bienes o el mayordomo infiel. Cuando Dios determinó que ya no podía ser más su administrador financiero por utilizar incorrectamente sus bienes, Lucero, mientras preparaba el informe para rendir cuentas de la mala gestión de los fondos, ideó un fraude para engañar a sus deudores, los ángeles, y un gran porcentaje de ellos estuvo de acuerdo en estafar a Dios en las deudas comerciales que tenían con él. Una tercera parte de los ángeles aceptó la propuesta de Lucero de reducir la cantidad de mercancía que le debían a Dios. Por eso, el profeta Ezequiel dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Cuando se descubrió todo el engaño, los estafadores se unieron a la rebelión contra el Creador, haciendo más poderoso al reino de las tinieblas. Entre los desertores había ángeles de todos los rangos espirituales que luego se organizaron en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Por su capacidad para engañar a tantos ángeles, el amo, Dios, alabó al mayordomo malo, Lucero, por la sabiduría que obtuvo después de corromperse para meditar en la esencia mala y así engañar a tantos ángeles. Por ese motivo, era un ángel que se destacaba sobre los demás. Sin embargo, después de profanar su santuario y degenerar su corazón, usó el desarrollo de su inteligencia para hacer el mal. Dios alabó a Lucifer por su capacidad para engañar a tantos ángeles y hacerles creer que podían estafar al Señor sin que se diera cuenta y continuar haciendo negocios con él como si nada hubiera sucedido. Cuando salió todo a la luz y los conspiradores entendieron que también iban a ser desterrados junto con Lucifer, se unieron a la rebelión y se alzaron contra Dios. Por lo tanto, tras comprender claramente lo que sucedió con Lucifer y la contaminación que provocó en una tercera parte de los ángeles que potenciaron el reino de las tinieblas en el universo, se puede obtener una revelación correcta para comprender con más profundidad espiritual por qué Dios le dice a Adán que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Clase 5. La caída de Adán. Al igual que Lucero, Dios creó a Adán perfecto, con el corazón completamente programado con la esencia del bien, preparado para vivir en armonía con el Señor y su descendencia por toda la eternidad. Desafortunadamente, la esencia del mal ya operaba en el universo, y si no obedecía completamente a Dios, la influencia destructiva de las tinieblas se apoderaría de él, y esa maldición se transmitiría a toda la descendencia humana. En consecuencia, en el momento en que Dios le permite existir a través de su soplo de aliento de vida, le dio un mandamiento para evitar que caiga en el engaño de las tinieblas y pierda la personalidad de Dios. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de dar al hombre indicaciones sobre lo que tenía que hacer en el huerto de Edén, Dios le dio el mandamiento y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Todos estos árboles tenían las condiciones necesarias para que Adán, comiendo de cualquiera de ellos, pudiera tener una vida sumamente placentera. Lo que se desea en el mundo espiritual es un hecho concretado. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios mismo declara que eran árboles deliciosos a la vista, y es muy importante destacar este punto, porque en el mundo espiritual
todo lo que el hombre percibe con sus sentidos y lo desea, se convierte en un hecho realizado. Por ejemplo, ver un manzano y desear comer una manzana es, espiritualmente, un acto realizado. Es como si ya la hubiera comido. Por ese motivo, la Escritura dice que Dios hizo todos esos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, porque todo lo que acontece en el mundo espiritual se concreta después en el mundo material. Por eso es muy importante controlar los sentidos y tener cuidado con lo que se guarda en el corazón, porque todo lo que el hombre concibe en su espíritu ya se considera realizado. No tiene que esperar a que se materialice para tomarlo como un hecho concretado. En medio del huerto se encontraba el árbol de la vida, el más importante de todos, ya que comer de su fruto significaba vivir por toda la eternidad. Sin embargo, también estaba en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por este Dios le dio al hombre el mandamiento y le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tristemente, eso fue lo que sucedió. Después que Adán desobedeció y comió del árbol que se le había prohibido para que no pecara, dejó entrar en su corazón la esencia del mal, lo que le ocasionó la muerte espiritual. Le sucedió lo que el Creador le había anunciado. Perdió completamente la personalidad divina. La fatal desobediencia de Adán. La desobediencia degeneró por completo la buena información que se le había depositado en el corazón y le ocasionó la muerte espiritual, es decir, que lo separó definitivamente de Dios. Cuando entró la maldición en su espíritu, automáticamente Adán se la transfirió a todos los demás espíritus que moraban en su interior y que habían entrado por el soplo de Dios en su nariz. Con una sola desobediencia, Adán perdió toda la personalidad del Creador que tenía en su corazón. Lo que le sucedió se puede entender a través de un ejemplo sencillo. Si hay un vaso que contiene agua completamente pura y se le introduce una sola gota de tinta azul, seguir diciendo que el vaso contiene agua sería una mentira, porque la gota de tinta la ha contaminado por completo y le ha hecho perder su pureza. Eso es exactamente lo que le sucedió a Adán. Una sola desobediencia le quitó toda la presencia de Dios. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Meditando en lo que revela este versículo, se aprecia nuevamente la importancia del ejemplo del ingeniero alimenticio que desarrolla un nuevo producto lácteo y lo introduce en un recipiente para su comercialización. Lo formado del polvo de la tierra sería el cuerpo del hombre, pero el aliento que Dios sopló por su nariz es lo más importante, porque es lo que le permite tener vida. El cuerpo terrenal solo le es útil al hombre mientras tenga dentro el aliento de vida de Dios. De lo contrario, solo sería una figura de barro sobre la tierra. Gracias al aliento que Dios le insufló por la nariz, el hombre se convirtió en un ser viviente. Le dio vida espiritual, pero en ese soplo entraron también todos los demás espíritus de los seres humanos. Cada uno de estos espíritus tenía que esperar a que se produjera el encuentro sexual entre un hombre y una mujer para poder independizarse y tener su propio cuerpo. Esto ocurría cuando el esperma del hombre se unía con el óvulo de la mujer y el espíritu podía nacer y convertirse en un ser independiente que tomara sus propias decisiones. Para entender fácilmente lo del soplo de Dios y que todos los espíritus entraron en Adán, podemos poner el siguiente ejemplo. Imagine que una mujer se queda embarazada en Francia, vive allí por un tiempo y luego da a luz a su hijo en Uruguay. Cuando el niño crezca y tenga uso de razón, si su madre le dice que estuvo en Francia, no tendría motivos para negarlo. Simplemente
se encontraba en un estado carente de entendimiento para comprender que había estado en ese lugar. Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por ese motivo Jesús le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, que para ver el reino de Dios le era necesario nacer de nuevo. Si tiene que volver a nacer, es porque antes estuvo vivo, murió, y ahora debe nacer de nuevo. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La maldición de Adán contaminó a todos. El reino de las tinieblas se manifiesta a través de la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón. Cada uno de ellos representa una manera diferente de manifestar la obra de Lucifer. En este caso, va a obrar en su manifestación de serpiente, y era muy astuta, pues supo cuál era el momento más oportuno para atacar a Eva, y a través de ella engañar a Adán para luego matar de una sola vez a todos los espíritus que luego iban a ser independientes. El engaño perpetrado ocasionó el golpe mortal para que todos los espíritus murieran de una sola vez antes de independizarse. Como consecuencia del pecado, y al quedar los espíritus desconectados de Dios, todos quedaron esclavizados bajo el dominio del reino de las tinieblas. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Escritura enseña que la muerte espiritual se produce cuando el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios a causa del pecado. Por ese motivo, la paga del pecado es la muerte, que significa la pérdida de la presencia de Dios en el corazón. La desobediencia de Adán hizo que todos los espíritus humanos perdieran la personalidad de Dios de una sola vez. Por comer del árbol prohibido, entró en ellos la esencia del mal, y a partir de ese momento, todos los espíritus se iban a independizar con el corazón contaminado. La rivalidad que provocó Lucifer en el trono de Dios se iba a manifestar también dentro de cada ser humano. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Tendencia pecaminosa en el hombre. Este versículo es muy importante para entender el origen del mal, porque Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, y se incluye entre los portadores de esa esencia maldita. Con esta declaración queda en evidencia que con su rebelión, Lucifer activó en su interior la esencia mala del Creador. Lucifer, al profanar su santuario, introdujo la esencia del mal en el universo, pero como ser creado, no tiene nada que le pertenezca. Todo proviene del único Dios. Por eso es importante entender con profundidad el primer mandamiento para comprender correctamente la revelación del libro del Apocalipsis. En conclusión, el mal le pertenece exclusivamente a Dios, pero Él nunca quiso que su creación
conociera esa parte de su esencia, ya que eligió la parte de su esencia buena para que fuera su personalidad. Ese es el grave problema que ahora tiene el ser humano. Es como Dios, sabe el bien y el mal, pero no está preparado para obrar correctamente, porque el pecado le ocasionó la muerte espiritual y lo sometió al gobierno de las tinieblas, imposibilitándolo totalmente para hacer prevalecer el bien en su vida. Además, Dios, al ser el único creador, es el único que sabe aplicar correctamente la justicia para determinar qué es bueno y qué es malo. Esto significa que, sin su influencia, solo los ángeles que no se aliaron a la rebelión de Lucifer pueden obrar de acuerdo al agrado de Dios. Todos los demás no están en la condición de manejar correctamente su esencia, ya que todos son seres creados. Una de las principales razones por las que Jesús tenía que venir al mundo era para enseñar a los hombres las obras que le agradan a su Padre y cuáles aborrece, el comportamiento que deben tener para expresar con sus vidas el bien y desechar todo lo malo. Clase 6. La distorsión del libre albedrío. Cuando Dios creó el universo, su plan original era disfrutarlo a través de sus seres creados, proyectarse individualmente en cada uno de ellos, y, de esta manera, independientemente, cada espíritu le haría sentir una experiencia diferente. Al estar todos sus seres creados programados con su personalidad, aunque fueran millones de millones los espíritus existentes, todos vivirían en armonía bajo el efecto del amor. No habría motivos para ofenderse o disputar. La unidad sería perfecta. Con este objetivo, Dios les concedió a todos libre albedrío para que cada uno pudiera elegir, dentro de toda su infinita esencia buena, lo que más le gustaría experimentar y, de esa manera, Él disfrutaría de su creación a través de cada uno de ellos. Ese era el plan original de Dios, que cada hombre, tomando sus propias decisiones, le brindara una experiencia de vida diferente. Sin embargo, cuando Lucero pecó, parte de este maravilloso proyecto se vio afectado. Pero cuando Adán desobedeció, se destruyó por completo. La esencia mala quedó impregnada en todos los seres humanos. El plan de Dios, totalmente destruido. Tras este fatídico acontecimiento, el plan original de Dios quedó totalmente destruido. La conciencia de los hombres estaba contaminada por el mal, y el libre albedrío quedó sometido al gobierno del reino de las tinieblas. Todo lo que Dios había creado para que disfrutaran, ahora causaba sufrimiento y dolor. Por ese motivo, Jesús tuvo que venir al mundo para revertir la situación, para que los hombres tuvieran la posibilidad de arrepentirse de sus pecados, restablecer la relación con Dios y hacer su voluntad, y para que Él volviera a regocijarse a través de la obra de cada uno de ellos. Así podrán pasar la eternidad junto a Él en su reino. De lo contrario, si no se arrepienten y siguen obrando a través de la esencia contaminada, pasarán la eternidad junto a Lucifer y los ángeles rebeldes en un lugar de tormento eterno. En consecuencia, es sumamente importante tener un conocimiento profundo de todas estas cosas antes de comenzar a estudiar el libro del Apocalipsis, ya que en él se detallan todos los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Jesús y el destino eterno de todos los espíritus, según hayan sido sus obras. La importancia del capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El capítulo 24 de Mateo se debe considerar como uno de los más importantes de toda la Escritura, para dar una interpretación correcta a todos los eventos apocalípticos. El Señor Jesús, después de que sus discípulos le hicieran algunas preguntas acerca de los acontecimientos del tiempo del fin y la señal de su regreso, les da como respuesta un resumen cronológico de todos los eventos que van a suceder. Es de suma importancia meditar profundamente en las palabras del Señor acerca del fin,
para que los creyentes, especialmente los pastores, no cometan errores de interpretación que pongan en riesgo la vida de los miembros y los guíen al infierno por confusiones doctrinales. Por tanto, para interpretar correctamente cada uno de los libros que relatan los sucesos apocalípticos, lo más sensato es tomar como referencia el capítulo 24 del libro de Mateo. La importancia de la inspiración del Espíritu Santo. Otro aspecto sumamente importante que se debe tener en cuenta para no caer en falsas enseñanzas es que toda la Escritura fue escrita por inspiración del Espíritu Santo y que, de la misma manera, para entenderla correctamente, debe ser revelada por Él. Solo su presencia puede vincular al hombre con el Creador de manera correcta. Si Él no está presente, Dios no está presente en nada de lo que se escriba o se diga. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede revelarnos los secretos del Padre Celestial, y para eso es necesario tener una relación íntima con Él. Ningún texto de las Escrituras fue traído por voluntad humana, lo que significa que la Biblia no puede estar escrita por hombres comunes que no tienen una relación íntima con el Creador, sino que fue inspirada a hombres santos. Esa pureza espiritual solo se consigue mediante la comunión con el Espíritu Santo. La verdad es única y no admite dos interpretaciones diferentes. Por lo tanto, la meditación de la palabra y el tiempo de oración serán determinantes para tener la revelación correcta y transmitirla con precisión. No se debe transmitir algo que no esté inspirado por el Espíritu Santo, porque la revelación de la palabra es única, pero su aplicación es indefinida. Pantone. Hay una carta de colores universal en la que cada color tiene un número que lo identifica para evitar confusiones. Se conoce como Pantone. Esto se debe a que cada color es único y si un cliente quiere comprar pintura y elige un color de esa carta, se le debe dar el color exacto que eligió. Si se le da otro, por más parecido que sea, es un engaño. Sin embargo, si se le vende el color que eligió, después puede pintar infinidad de cosas. Una pared, una puerta, una ventana, un vidrio, un metal, etc. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Su interpretación es única, pero se puede aplicar a diferentes situaciones que atraviesen los creyentes. En el caso de las profecías, hay una variante muy importante. Tienen una única interpretación, ya que son declaraciones de eventos que ya sucedieron en la mente de Dios, y es imposible que puedan sufrir variación. Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Revelaciones para los que son como niños. Otra cosa muy importante que Jesús enseña es que la revelación no se recibe por tener una gran capacidad intelectual, ni por tener títulos teológicos, escatológicos, de hermenéutica o cualquier otro referente a la palabra de Dios, ni por participar en muchos eventos eclesiásticos, sino por tener una relación íntima con Dios. Hay muchos líderes que tienen cargos en las iglesias puestos por los hombres, como si fueran reconocidos por Dios, pero sus enseñanzas no transmiten sustento espiritual, ya que no están respaldadas por el Espíritu Santo. Los títulos tampoco garantizan que Dios pueda usar a una persona desde el púlpito. El Señor Jesús se regocija en el Espíritu por las decisiones tomadas por su Padre Celestial, que permite que los secretos espirituales de la palabra estén ocultos para los sabios y entendidos y se revelen a los que tienen un corazón como el de un niño.
Los niños tienen la particularidad de esperar todo de sus padres y por eso son los que agradan al Padre Celestial. Los creyentes que proceden como los niños, que se presentan delante de Él diariamente, esperando que les otorgue el pan de cada día para saber qué decir o hacer, son los que le agradan y a los que les revela los secretos espirituales. Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño, el arma del enemigo. En el tiempo del fin, el engaño es la herramienta principal del enemigo para intentar la caída de los creyentes. Por eso, Jesús advierte a sus discípulos que a pesar de todo lo que harán para confundirlos, no deben caer en sus trampas, ya que Él les está alertando con muchísima anticipación de las maquinaciones que van a utilizar para perturbarlos. Todos los que sean engañados significan que lo ignoraron como el enviado de Dios. Es muy importante entender que lo que sucederá en el tiempo apocalíptico está aprobado por el Padre Celestial para reconocer a quienes verdaderamente respetaron las palabras de su Hijo. Durante su ministerio, Jesús dejó muy claro, a través de su comportamiento y las manifestaciones de poder que realizó, que Dios es su Padre y que Él es el único camino de salvación para acceder a su reino en el cielo. Mateo, capítulo 24, versículos 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mi señor tarda en venir. ¿Qué siervo puede considerar tardanza el regreso de su señor? Aquel que no se preocupó por meditar correctamente sobre el tiempo de su regreso. El que no escudriña las Escrituras es un siervo insensato. Con eventos tan trascendentales respecto al momento de su venida, que definirán la eternidad de todos los integrantes bajo su cuidado, es necesario que le preste la mayor atención a la meditación de la palabra. Debería ser su prioridad tener una comunión constante para recibir información precisa y tener a sus miembros preparados. El Señor, con todas sus enseñanzas y advertencias, no deja espacio para que caigan en engaños. Si no se preparan, los castigará duramente y se librará de los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. El rapto secreto. Supongamos que el regreso del Señor está programado para las 11 y que, como el siervo no indagó profundamente acerca de la hora de su llegada, confundido por irresponsable, lo espera a las 8. Seguramente hasta las 8:30 o las 9 lo estará esperando efusivamente, pero pasada esa hora ya no le dará importancia a su regreso. Dejará de esperarlo y se pondrá a hacer otras cosas, porque dudará de su retorno. Y esto es exactamente lo que ocurrirá con aquellos pastores que enseñan erróneamente a su congregación que el rapto secreto puede suceder en cualquier momento. El inconveniente más doloroso es que no solo el mal siervo será arrojado al llanto y crujir de dientes, sino que también arrastrará consigo a todos aquellos que confiaban plenamente en la relación que él tenía con su Señor y creían en sus palabras respecto al momento de su regreso. El ser humano funciona igual que una computadora. Es el fruto de una sistematización. Lo que no instala en su programa no podrá ejecutarlo cuando lo necesite. Por lo tanto, cuando un pastor engaña equivocadamente a sus feligreses con la idea del supuesto rapto secreto, estos no estarán preparados para los eventos de la gran tribulación y no podrán superar esos momentos apocalípticos. Esa falta de preparación será fatal para la congregación debido a la insensatez del pastor, ya que nadie puede esperar cosechar los frutos de una semilla que nunca sembró. Sin embargo, si el pastor fue prudente
meditó en las enseñanzas y advertencias y las transmitió a sus miembros, y todos esperan juntos el regreso del Señor a las 11 como estaba previsto. Y si el Hijo del Hombre se retrasa y llega a las 11:15, todos lo estarán esperando con mayor expectación, en un estado de euforia espiritual, deseando ansiosamente su aparición para estar con Él. Si alguien siembra una semilla, germina y la cuida, luego da frutos y los puede comer cuando tenga hambre. Mateo, capítulo 24, versículos 46 y 47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El siervo bienaventurado. ¿Qué siervo, conociendo que su señor no miente y le hace un ofrecimiento tan beneficioso para su vida eterna, no se preocupará por analizar y meditar correctamente para saber cuándo regresará? El siervo que lo escuche y se comporte de esa manera tiene una gran bienaventuranza ofrecida por su amo. Le asegura que lo hará poseedor de todos sus bienes. Ese es el mayor ofrecimiento que un amo puede hacerle a su siervo. Y cuando se estudian en profundidad las Sagradas Escrituras, se observa que ese era el honor que tenía Lucifer cuando estaba junto a Dios, en el tiempo en que era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y ahora Dios le ofrece al hombre lo mismo, ponerlo sobre todos sus bienes, pero en una condición más elevada que la de un siervo, como su heredero, como su hijo.